quizás no muy participativa. Perfecto. No hay problema. Voy a silenciar mi celular. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar para ustedes, comenzar para mí esta mañana. Voy a colocar tengo para compartir pantalla, ¿cierto? Buenísimo. Vamos a ordenarnos aquí. Okay. Bien. Si pudiera colocar las camaritas arriba. Vamos a orar y vamos a continuar nuestro tema que el sábado pasado, sin querer, tuve que terminarlo rápidamente después de darme cuenta que me había pasado del horario. Así que... Pero estábamos demasiado ahí embaladas con el tema, así que era como... Es que yo no lo podía creer, ¿viste? Con esas cosas como dicen, a mí jamás me podría pasar algo así. Entonces como, ¡ay! Yo me pasé, yo vivo corrigiendo a Julio porque él se pasa de su tiempo y ahora yo me pasé. Oh, fue el Señor ahí diciendo, ¿viste? A cualquiera le puede pasar. Bueno. No, está bien si quieres pasar. Y después por ahí vienes, por cierto. Papito Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias por todo lo que tú nos estás entregando en este tiempo. Gracias porque tú nos has apartado para estar contigo. Aleluya, tú nos has apartado para estar contigo, Señor Jesús. Vemos en la Biblia que multitudes te seguían y estaban ahí para recibir tu palabra y los milagros que tú hacías, pero que tú llamaste a los que tú quisiste para que estuviesen contigo. Eso dice las Escrituras. Y en esta mañana yo te doy gracias porque tú has llamado a las que tú has querido para que estén contigo, para que puedan recibir de ti, para que puedan caminar contigo este entrenamiento, esta formación que tú les estás dando, Señor. Tú conoces tus planes, tus pensamientos para nosotros son tan altos, mucho más altos de lo que nosotros podemos imaginar. Y gracias porque nos has incluido en tus propósitos y nos llevas a formar parte de lo que hay en tu corazón. Te alabo y te bendigo en esta mañana por esta nueva oportunidad que tengo de compartir con mis hermanas. Oro que tú puedas seguir haciendo lo que estás haciendo en sus vidas. Oro que podamos tener una buena fluidez del internet, que pueda ser un tiempo de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje contigo. Señor, confiamos en que tú estás en autoridad cuidando de todas las partes de nuestro ser, de nuestra familia, de nuestras actividades, de nuestras labores. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Permítenos seguir viviendo en equilibrio en todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridas. En el sábado pasado, en la semana pasada, nosotras comenzamos a hablar de un tema, de un tópico en sí, que es muy importante para nosotros poder seguir en esto de la mujer en el ministerio y poder encontrar nuestro llamado o caminar en nuestro destino, ¿sí? Diferentes expresiones o conceptos, pero que nos llevan a la misma dirección, ¿ya? Hemos comenzado hablando un poquito sobre fundamentos que tienen que ver con nuestra existencia, que tienen que ver con nuestro propósito, con hacia dónde vamos. Y la semana pasada, el sábado pasado, comenzamos a hablar de una temática que se llama dones, ministerios y operaciones o manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Estuvimos viendo que la Biblia nos presenta estas tres categorías, estuvimos observando los textos bíblicos para cada una de ellas, estuvimos viendo características de ellos y diferenciándolos, y de lo que alcanzamos a ver la semana pasada, podemos rescatar quizás algunos elementos muy particulares, específicos, pero que también nos van a ayudar a seguir adelante. Y es que lo primero que vimos fueron los dones motivacionales, ¿se acuerdan? Los dones que son puestos por Dios en nosotros
nosotros, aquellos que son un regalo, que viene del griego charisma, que es un regalo o una habilidad, que es algo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Estuvimos viéndolos, estuvimos definiéndolo en el griego para poder tener un concepto, un entendimiento mayor de qué es ese regalo, porque es muy difícil poner en funcionamiento algo que no conocemos, que no sabemos qué es o por qué está ahí, ¿ya? Entonces observamos que son 7, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dones motivacionales: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, el don administrativo de presidir o de gobierno, y misericordia, ¿ya? Los definimos a cada uno de ellos, y el propósito, el objetivo de todo esto es poder conocernos y saber cómo Dios me ha formado. Porque cuando nosotros veamos a la mujer en la familia, por ejemplo, va a ser tan lindo también ver los dones que cada una tiene, y lo cual hace su familia y su rol maternal o su rol de esposa o su función en el hogar completamente diferente o con un toque único a la otra familia. A veces tenemos grupos de familias, amigos, matrimonios, y no todos tienen la misma dinámica específicas. Hay dinámicas familiares que son generales, ¿verdad? Como el hecho de tener reglas o límites o tiempos de familia o tiempos de horarios, cosas así que son reglas dinámicas familiares que son universales o más generales, todas las practicamos. Pero hay cosas específicas de cada familia que tienen que ver mucho con la manera, los dones, la gracia que esa familia tiene. Por ejemplo, en nuestra familia, cuando nos sentamos a la vez a comer, que para otras personas externas a nuestra familia puede ser a veces un poco chocante, es que siempre tenemos temas que son controversiales y que tenemos muchos diferentes puntos de vista para verlos, tanto Julio, yo, como nuestros hijos que ya han ido creciendo. Entonces ha sido yo a veces guardo silencio solo para escuchar en la mesa, ha sido tan grato ver cómo pueden crecer y decir, papá, qué bueno que tú lo ves así, pero sabes que yo ese punto, ya sea de cualquier tema, muchos temas comunes comentamos, y ellos pueden pensar, yo lo veo de esta otra forma, yo considero que quizás tendría que atacarse o tocarse desde otro punto de vista, y siempre estamos hablamos mucho, y eso es como algo parte de nosotros por los dones o la manera en cómo Dios nos ha creado. Entonces, cada familia, cada mamá, cada hogar también va a tomar una forma, un modelo con los dones, con la gracia que Dios le ha entregado a esa mamá, ¿cierto? Porque estamos hablando de la mujer. Ahora vemos que cuando esos dones entran en funcionamiento es a través del Espíritu Santo. Ellos están en nosotros, ¿sí? Pero están en una... no, vamos a ver ahora al poquito cuando finalicemos, que hay veces que, aunque estos regalos están en nosotros porque Dios nos los dio, cuando no han sido activados a través del Espíritu Santo, no son de bendición. No son de bendición para otros. Muchas veces generan solamente un beneficio personal. Por ejemplo, las personas que Dios les dio la habilidad de cantar, ¿ya? O la habilidad de la música, y no están con Dios, no están caminando con Dios, han dado la espalda a Dios, no están usando su don a través del Espíritu Santo, lo que están haciendo con su talento, con lo que Dios les ha dado, es traer un beneficio personal solamente con eso, ¿me entiendes? Entonces pierde un poco el propósito por el cual Dios nos ha dado estos regalos, porque nosotros los vimos ese día, que uno de los propósitos por el cual Dios nos ha dado estos regalos es para bendecir, para servir a otros. ¿Y cómo nosotros podemos servir y bendecir a otros? Con los regalos que Dios nos ha dado a través de los ministerios. Y esa fue la otra categoría que vimos la semana pasada, ¿ya? La segunda categoría, los ministerios, o que algunos llaman dones administrativos, que administramos los dones, ¿ya? Los charismas, los regalos que Dios nos ha dado. Entonces hay veces que se conjugan más de un don en nosotros que Dios nos ha puesto y se forma el ministerio, ¿ya? O que tiene que también entrar para que se constituya un ministerio en sí, tiene que haber la presencia de diferentes personas con diferentes dones
y hacen un gran equipo, lo que llamamos de manera secular. Entonces, ese lo vimos, el de ministerios, estuvimos observando en Efesios, capítulo 4, y allí vimos que dice que Cristo constituyó a unos apóstoles, ¿ya? A otros profetas, a otros maestros, ¿sí? A otros evangelistas, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo, ¿ya? Entonces el ministerio es para edificar, para traer crecimiento al cuerpo de Cristo. Y gracias a Dios que por los dones que Él nos ha dado, hay muchas manifestaciones, hay muchas maneras diferentes de ejercer hoy ministerio, ¿ya? Hay muchas áreas en la sociedad donde podemos hacer ministerio. Y ahí estuvimos viendo, bueno, antes de esta imagen nosotros estuvimos viendo esta, donde teníamos el diseño de la casita para representar lo que era la función del profeta. ¿Se acuerdan? La función de cubrir con sus palabras, con su mirada, con su discernimiento, anunciar si lo que viene es amigo o enemigo, como el apóstol era quien ponía el fundamento, normalmente es el enviado, es el misionero, es quien va a poner la base, ¿ya? Quien va a dar a conocer el evangelio, y sobre eso se van a levantar pilares a través del maestro que enseña, a través del evangelista que da las buenas nuevas, que anuncia, que habla, que comunica, a través del pastor que cuida, que protege, que acompaña. Se va a consolidar la obra del apóstol, y todas estas están bajo la protección o la cobertura que puede dar el profeta, llevándonos constantemente a mantenernos en la verdad de Dios. Entonces, esa era un poquito la explicación de este diseño. Yo no sé, cada uno tenemos maneras diferentes de aprendizaje. Mi manera de aprendizaje me ayuda mucho a ver dibujos o esquemas de algo, porque mi memoria es visual, es fotográfica. Entonces, yo veo y registro esa imagen y con eso guardo la información. Entonces, es mi manera, mi esposo es su manera de aprendizaje mucho a través del concepto, de la lectura, y él tiene mucha facilidad para retener información solo leyendo texto. Yo no tengo tanta facilidad. Por lo tanto, para estudiar yo tengo que leer un texto o muchos textos y hacer un esquema. Entonces yo después registro en mi mente el esquema y ahí me queda grabado el aprendizaje. Entonces, cada uno somos diferentes, pero esa era la idea del diseño, ¿sí? Y luego vimos entonces un detalle más específico de cada uno de los ministerios, que son 5: apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor, ¿ya? Recordamos que para cada uno de ellos tiene que haber un grupo. Por ejemplo, un apóstol puede ser alguien que va a tener el don de la exhortación, ¿ya? Puede ser un apóstol también, puede tener un don, un alto don de misericordia, porque va a ver las necesidades de las personas, ¿ya? Como Pablo, que era apóstol, y él decía que hay veces que le estaba enseñando o hablando, pero otras veces trabajaba con sus manos para sus necesidades y también para las necesidades de otros. Entonces había mucho de misericordia, de poder ver más allá. Entonces se conjugan en cada ministerio, hay varios dones en funcionamiento, y eso es lo que tenemos que también poner en práctica y entender. Entonces, fue aquí que nos quedamos la semana pasada, así que yo no sé, para seguir avanzando, si hay alguna duda, algún comentario, algo que quisiera compartir de lo que fueron esas dos temáticas que vimos hasta la semana pasada, dones motivacionales y ministerios hasta aquí, que quisieran compartir. Les puedo dar unos minutitos y vamos a continuar ya la otra, lo que nos quedó. ¿Sí? ¿Nada? Bien, entonces, para cerrar lo que estábamos hablando de ministerio, esta era nuestra conclusión de ministerios, decimos que Dios repartió estos ministerios en el cuerpo de Cristo según su voluntad, ¿ya? Como a Él le ha placido. ¿Sí? Que eso es a veces un poco difícil nosotros entender por qué a tal persona, qué puedo hacer yo para tener el ministerio o hacer lo que otro hace. Bueno, necesitamos aceptar,
porque muchas cosas en nuestra vida comienzan con el término aceptación. Necesitamos aceptar que Dios es Dios. Él tiene todo el poder y toda la autoridad, ¿ya?, de actuar como Él decide actuar. Y Él repartió los talentos y también repartió los ministerios según su voluntad, ¿ya? Lo más importante es saber que todos estos ministerios sirven para un propósito, ¿ya? Estamos hablando de los 5 ministerios de la casita. Sirven para el propósito de edificar el cuerpo de Cristo y llevar a cabo la obra de Jesús sobre la tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nosotros nos tomamos del ministerio que fue dado por voluntad del Padre, ya constituido por Jesús, lo tomamos como algo propio. Es mío, es para mí, es para dejarme beneficios a mí, es para que yo sea reconocida, es para que yo tenga mucho éxito. No, el ministerio, la obra, ya, el trabajo es de Dios, ¿ya? Y es para edificar el cuerpo de Cristo lo que Él te ha dado, es para servir a otros. Si nosotros perdemos, ¿sí?, ese propósito, ese entendimiento, vamos a fracasar en lo que es el concepto de Dios. Quizás te vas a hacer muy rico, muy millonario, muy famoso, de mucho renombre, pero Dios te constituyó para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo, para que los no alcanzados sean alcanzados. Él te constituyó para la extensión de su reino. Él te dio ese ministerio para eso. Entonces, estas cosas son muy importantes de que nosotros las tengamos claras, ¿sí? A la hora principalmente de desarrollar un ministerio, un trabajo, ya sea dentro de la iglesia o en la comunidad, el por qué lo estoy haciendo. Cuidar la motivación de nuestro corazón, creo que es el motor, es el chequeo más importante que nos tenemos que hacer, ¿sí? Cada tanto tiempo, cuidar la motivación de nuestro corazón. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Ya? Entonces aquí, nuevamente recordar, el propósito es edificar el cuerpo de Cristo. El propósito es alcanzar a los no alcanzados o que llevar a cabo la obra de Jesús o que el reino de Dios sea extendido sobre la tierra. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la tercera categoría. Las operaciones o manifestaciones del Espíritu Santo, ¿ya? Y para eso quiero que vayamos. Yo voy a retroceder un poquito, ¿ya? Permítame esta. Ahí, ¿sí? Operaciones. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Ahí tenemos el texto bíblico para las operaciones o manifestaciones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Pero, dice Pablo, bueno, en el 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. Muy bien. Esta última categoría hay veces que es un poco confundida, ¿ya? Vamos a volver a nuestra imagen correspondiente, ¿ya? Que son las operaciones o las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿ya? ¿Por qué digo que a veces es un poquito confundida o mal entendida? Porque hay veces que nosotros pensamos de esta categoría, de la tercera, la que leímos recién en las Escrituras, pensamos que es algo que es nuestro, ¿ya? Y al igual que los ministerios que no son nuestros, son constituidos por el Hijo para que nosotros podamos desarrollarlos, las operaciones y manifestaciones son ¿de quién? Son del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es nuestro que Dios nos dio a nosotros? Los dones motivacionales. Son nuestros regalos. Pero las manifestaciones y operaciones son del Espíritu Santo, ¿ya? Y Él va a impartirlas, a colocarlas en el creyente, en el cristiano, en el momento que Él considere necesario, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir que tengo el don de sanidad. Si yo digo que tengo el don de sanidad, ¿qué significa? ¿En quién está? En mí, ¿verdad? Y no es así. La sanidad está, ¿quién hace la sanidad? Es una operación, es una intervención del Espíritu Santo que lo hace a través de mí, pero es del Espíritu. La manifestación es del Espíritu. El milagro vino del Espíritu. ¿Ya? Dice Loren Cunningham, si permanecemos sometidos a Dios y a su llamamiento, Él nos permitirá ir más allá de nuestros dones motivacionales o nuestros dones naturales, que es lo que nosotros tenemos, ¿ya? Que es el de enseñar, el de administrar, el de ayudar a otros, ¿sí? Si nosotros permanecemos sometidos a Dios, vamos a ir más allá de nuestros dones, ¿ya? Y que Él va a impartirnos dones por su Espíritu. ¿Para qué? Para ocasiones concretas. ¿Cuándo se activan las operaciones o manifestaciones del Espíritu Santo? Cuando hay una necesidad específica. Sin embargo, el don motivacional, usted lo tiene siempre. Así no esté enseñando, si Dios le ha dado el don de la enseñanza, está contigo siempre. ¿Ya? Así no estés dirigiendo, si Dios te ha dado el don administrativo de presidir, eres un líder innato siempre. Pero las operaciones, las manifestaciones del Espíritu Santo serán impartidas sobre ti en el momento que haya una necesidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Pedro y de Juan cuando comenzaron ahí a caminar por Jerusalén y la gente los miraba sorprendido? Decían, sí, esto seguro que estuvieron con Jesús. ¿Ya? ¿Por qué? No, porque yo los conocía, sabéis que eran unos pescadores, apenas hablaban y mira ahora el medio discurso que dio Pedro. ¿Se acuerdan? Ellos andaban ahí. De repente hubo una necesidad. Había alguien que era indigente en nuestros términos de hoy, que tenía necesidades físicas, ¿ya? Y Pedro lo mira y hay una necesidad. Entonces el Espíritu Santo en ese momento imparte sobre Pedro la manifestación de la necesidad que tenía el hombre, la manifestación de la sanidad. Y le dice, mira, yo no tengo plata u oro, no tengo recursos para darte. Tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Así que en el nombre de Jesús yo te digo, levántate y anda, sé sano. Entonces, para ese momento específico, Pedro fue usado por el Espíritu Santo a través del dono de la manifestación de la sanidad, y vino sanidad sobre la persona que estaba ahí enferma. ¿Se entiende? Puede que haya sido la única, yo no sé, en este momento no me viene, no sé ustedes si recuerdan, si hay otro momento en las Escrituras que nos hable que Pedro, a través de su vida, fue sanada a otra persona. ¿Recuerdan algo? No las estoy probando. Estoy pidiéndoles que me ayuden. Yo tampoco recuerdo, pero si no mal recuerdo, creo que no tenemos nada más
visible en las escrituras que nos muestre que Pedro oró por alguien o declaró sanidad sobre alguien, más que en esta específica. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir, ¿ya? Como dice Loren Cunningham, tomar su definición, que estas manifestaciones vienen para ocasiones concretas, a individuos particulares y para necesidades específicas. ¿Mm? Lo vemos también en Jesús, cuando estaba la multitud, cuando les enseñó y cuando se hizo de noche y los discípulos vinieron y le dijeron, maestro, ¿sabes qué? Es hora de mandarlos a sus casas, porque ya es hora de comer y ¿no? Entonces Jesús le dijo, no, denle ustedes de comer, nosotros de comer, ¿y qué le vamos a dar? No tenemos ni pan. ¿Ya? Entonces ahí vino una manifestación del Espíritu en Jesús para multiplicar lo que había y se alimentó a una multitud. Entonces, estas necesidades específicas que Dios va a usarnos para momentos concretos a través de una manifestación del Espíritu. El problema es que las personas se toman de forma personal, se toman de manera individual lo que proviene de Dios, lo que es de Dios. ¿Ya? Por ende, yo no sé cuándo el Señor me lo va a entregar. ¿Ya? Entonces, si hay alguien que está enfermo, mira, yo puedo orar por ti. Si el Espíritu le parece, si a Dios, Él puede traer sanidad, Él puede manifestarse y traer sanidad, o darte la gracia para seguir adelante. ¿Me entiendes? Pero que hay veces cuando nosotros no vemos esto, hacemos de las personas Dios. Yo estaba en un lugar una vez y estaba muy enferma. Todavía tengo el diagnóstico de esa vez, ¿ya? Pero en ese momento yo me sentía muy mal por mi enfermedad. Y estaba muy cansada, había estado en un retiro también de mujeres todo el día y en la noche había una campaña evangelística con un gran hombre de Dios que estaba compartiendo, desde el extranjero estaba compartiendo, y en el lugar donde yo estaba había alguien que me había dicho, pero tienes que ir esta noche, tienes que ir para que ore por ti, para que ponga su mano en tu vientre y seas sana. Y yo, porque yo tengo una situación de endometriosis, ¿ya? Entonces, pero yo me sentía muy mal y había estado enseñando todo el día, hacía frío, no me ayudaba mucho, así que le dije, ¿sabes qué? No, yo quiero irme a descansar, ¿me puedo ir a la casa? ¿Me puedo ir a descansar? Y a la persona quedó mal y me dice, pero ¿cómo? Él iba a orar por ti, quizás te ibas a sanar. Le digo, si el Espíritu es su voluntad que yo sea sana. Él puede usar a mi hermano, claro que sí, pero él puede usarlo o hacerlo en cualquier momento o a través de cualquier otra persona también, ¿me entiendes? Porque no sigo al hombre, no menosprecio lo que Dios puede hacer a través de su vida, pero yo estaba muy cansada y no podía irme a un estadio, a un gimnasio, a estar 3, 4 horas más, no me daba el cuerpo. Entonces hay veces que creemos que es esa persona. No, la manifestación es del Espíritu. La sanidad viene del Espíritu y Él se va a manifestar cuando Él quiera hacerlo, o me va a dar la gracia como me la ha dado hasta ahora, porque hasta ahora no he sido sana de eso, para vivir con eso y para aprender a estar gozosa a pesar de cual sea mi situación. ¿Ya? Pero hay veces que creemos que hay personas que pueden tener una sensibilidad del Espíritu Santo, pero la manifestación es del Espíritu. Y eso es lo que yo quiero que podamos entender en esta mañana. Estas 3 categorías diferentes, ¿ya? ¿Y cuáles son estas manifestaciones del Espíritu Santo que las leímos ahí? Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Es dada la fe por el mismo Espíritu. A otro el hacer sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, ¿ya? Momentos, cosas que se activan con el Espíritu, ¿ya? Para una necesidad específica. Entonces vamos a definir un poquito, tenemos ahí este cuadro, al igual que los dones motivacionales, ¿ya? Al igual que los ministerios, para definir, entregar una breve definición, detalle de cada
de cada uno, ¿sí? Para que nos ayude a entender. Entonces, cuando hablamos de palabras de sabiduría, ¿ya? Aquellas que somos mujeres a veces de ministerio, en todo trabajo quizás también, hay momentos tensos, hay momentos de conflictos o hay momentos de tener una situación y no sabemos exactamente cómo resolverla. No sé si le ha pasado, ¿ya? Porque por más trayectoria que tengamos o tiempo con el Señor, hay situaciones en la vida y en los ministerios y en los trabajos que llegan un momento en que, ¿cómo salimos de esto? Entonces hay momentos que el Espíritu Santo va a usar a alguien a través de una palabra de sabiduría. Y aquellos que hemos estado en algún momento que el Señor hizo esto, realmente es algo glorioso. ¿Por qué? Porque tú no estás viendo la salida, porque tú no quieres lastimar a personas, porque tú no quieres, entonces no sabes cómo salgo de esto. ¿Qué es lo que qué es lo que se necesita decir aquí? Entonces el Señor se manifiesta, el Espíritu se manifiesta a través de la palabra de sabiduría. Y es una intuición espiritual, un sentir espiritual que recibimos en la resolución de un problema o de una dificultad. Entonces la persona tiene una claridad. ¿Saben qué? Lo que necesitamos hacer es esto y esto y esto. Dios, el Espíritu trae esta impresión a mi corazón, a mi mente, a mi ser, a mi espíritu, y esto es lo que está sucediendo. ¿Ya? Y viene una palabra de sabiduría. La sabiduría es saber aplicar el conocimiento que tenemos. Hay personas que son muy inteligentes. Yo no sé si usted conoce gente que es muy inteligente, pero que a la hora de accionar es muy torpe. Y tú dices, pero ¿cómo haces eso? No sé si le ha pasado. Con la cabeza que tienes, con la inteligencia que tienes, ¿cómo haces? ¿Por qué? Porque no hay sabiduría. ¿Qué es eso? Saber aplicar la inteligencia, el conocimiento que tienes. ¿Ya? Esa sabiduría que por momentos te puede permitir callar, que por momentos te puede permitir traer una palabra clave. ¿Ya? Entonces, la operación del Espíritu Santo en las palabras de sabiduría nos lleva a saber, a traer una resolución a un problema, a un momento de caos. ¿Ya? Y es una manifestación del Espíritu Santo. Por ende, puede ser que Dios te use una única vez para eso. Una vez que hubo una situación, un problema, el Espíritu Santo se manifestó a través de ti con una palabra de sabiduría. Y nunca más aconteció. Puede pasar así, puede pasar así. No necesariamente en todos los tiempos de resolución de problemas, tú vas a tener una palabra de sabiduría para entregar. Puede ser que el Espíritu Santo te use un solo momento. Y fue clave esa intervención. Pero también puede ser que de manera frecuente el Espíritu Santo te use, se manifieste a través de ti con palabras de sabiduría. ¿Ya? Entonces, es esa percepción espiritual para resolver una situación, saber cómo resolverla. Eso es la palabra de sabiduría, saber entregar ese mensaje, ese entendimiento de cómo resolver ese problema. Por eso va más allá de la inteligencia, porque hay personas que pueden ser muy inteligentes, pero no hay sabiduría, porque no saben usar eso. Entonces, es a través del Espíritu Santo, ¿ya? Pero también el Señor puede manifestarse, el Espíritu Santo puede manifestarse en ti a través de una palabra de ciencia, ¿ya? Y la palabra de ciencia tiene que ver más con el entendimiento del conocimiento, la revelación del conocimiento, algo que yo no sé. Y viene una palabra de ciencia, ¿ya? Que nos permite conocer la voluntad de Dios o los planes divinos. Muchas veces en medio de misiones, a veces nosotros no tenemos el conocimiento de todo lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, tomamos tiempo para interceder, para orar, para buscar a Dios.
Y en esos momentos de buscar a Dios, el Espíritu Santo se manifiesta a través de alguno, de los que estamos, de los que están reunidos, con una palabra de ciencia. Entonces esa persona tiene una revelación, es decir, algo que no se estaba viendo. Y ahora se puede ver bien el entendimiento de la voluntad de Dios para eso, ¿no? El Espíritu Santo me muestra en este momento que lo que tenemos que hacer aquí es esto y esto, que por donde va esta situación o la obra de este lugar es por aquí y por aquí. Hay un entendimiento de la voluntad, de los planes divinos de Dios. Entonces tienes esa palabra de ciencia, porque necesitamos buscar eso. Necesitamos buscar esa palabra de ciencia, ese conocimiento de Dios. Por ejemplo, nosotros estamos preparándonos ahora como ministerio, como Jucum, para nuestras próximas escuelas que comienzan el 18 de abril. Y no podemos como llegar y cortar y pegar y hacer igual que como se hizo antes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que son otras las personas. Por lo tanto, el curso va a ser diferente porque son otros participantes, otros estudiantes. Entonces, el único que les conoce es Dios. Por ende, necesito buscar a Dios y que su Espíritu Santo se manifieste y nos muestre hacia dónde vamos con ellos. Yo puedo armar el currículum de clase, de talleres, de tareas complementarias, de todo, pero con la dirección del Espíritu Santo, porque Él sabe al grupo que está reuniendo. Yo no lo sé. Entonces, eso nos demanda mucha búsqueda de Dios y dejar que el Espíritu se manifieste. Buscamos manifestaciones del Espíritu, porque no es humano, ¿ya? No es lógico, no debería ser, ¿sí? Porque si no, matamos, silenciamos al Espíritu Santo. Y Él es el que va a operar en la vida de las personas. Él es el que va a hacer milagros. Él es el que les va a sanar, tanto emocionalmente como físicamente. Yo tuve una estudiante el año pasado que llegó a la escuela y estaba sentada en un sillón y me dijo, Anita, yo no puedo hacer esto, un montón de cosas, porque realmente mi espalda no me da, tengo dolores acá, enfermedades allá, y yo, wow, sí, pero ¿por qué no me los colocaste en el formulario de inscripción? Así yo los podía ver y ya considerar, este estudiante tiene estas cosas, ya ver cómo vamos a trabajar y tratar y en qué tareas te puedo colocar por tu salud. Me dice, no, porque no quiero ser tratada de una manera diferente, yo quiero hacer todo lo que los demás hacen. Bueno, pero si hay una condición de salud, tenemos que considerarlo. Así que comenzamos con labores, tareas más livianas para no afectar su salud. Pero con el pasar de la escuela, yo no te puedo decir que hubo un momento específico en que dijimos, wow, aquí se sanó. No lo vimos. Pero sí un momento, sí, de proceso transcurrido, donde veo luego a la persona después de 10 semanas, de 12 semanas de proceso con Dios, hasta de 15 semanas de proceso con Dios, haciendo tareas físicas que no las había hecho antes. ¿Ya? Entonces entendimos, wow, junto con la sanidad emocional que Dios estaba trayendo, la sanidad mental también al renovar su mente, hay una sanidad física, wow, es tremendo, es tangible, lo podemos ver. Entonces, para que el Espíritu opere, ¿sí? Porque fue el Espíritu que lo hizo. Yo no lo hice, al contrario, yo le aliviané la carga porque había una condición física que no le iba a permitir realizar. Entonces, yo no lo hice. Lo hizo el Espíritu. Entonces, necesitamos dar libertad al Espíritu, ¿ya? Y eso es cuando a veces oramos. Señor, damos libertad a tu Espíritu para que se manifieste, para que opere, para que haga como Él quiera hacer. Pero hay veces que lo decimos de palabra porque terminamos esa oración y comenzamos a ejecutar en la manera y en la forma en que yo creo que tiene que ser hecho. Entonces, cuando nosotros damos libertad al Espíritu, debemos dejar que el Espíritu actúe, ¿ya? Ahora, el Espíritu actúa de manera perfecta, de manera ordenada, ¿ya? Por eso es tan importante conocer el carácter de Dios, porque hay veces que ponemos como, he tenido tantas experiencias, una persona, alguien me dijo, ¿sabes qué? Voy a llegar hasta aquí con la escuela porque lo que yo necesitaba ya lo tengo. Y el Espíritu de Dios me ha dicho que es necesario que yo me vaya y entregue lo que ya tengo. Estábamos en la semana 6 de 20 semanas de escuela, ¿ya?
Entonces me dice, ¿qué opinas tú? Y le dije, yo no voy a opinar nada en contra del Espíritu. Si tú me estás dando una información que me dice que viene de parte de Dios porque el Espíritu te la entregó, yo no soy quien para contradecir al Espíritu. Pero lo que sí sé es que conozco a un Dios de orden, a un Dios de principio y de fin, a un Dios de procesos. ¿Ya? Entonces, como actúa el Espíritu no puede ser en contra del carácter del Espíritu. ¿Mm? Entonces, eso es sí muy importante, porque es muy fácil tomar decisiones y luego colocarlas bajo el nombre Dios me dijo, el Espíritu me mostró que así tenía que ser. Bueno, pero Él no se va a contradecir a cómo Él es. Entonces, Él tiene que actuar de la misma manera en cómo Él es, porque Dios, aunque es trino, es uno, ¿sí? Entonces, yo conozco a un Dios, a un Espíritu que opera de manera ordenada. Yo conozco a través de las Escrituras un espíritu que vive los tiempos. Yo veo al Hijo de Dios sometiéndose a los tiempos del Padre. ¿Ya? ¿Por qué tenían que pasar más de 30 años para comenzar su ministerio? ¿Ya? Si el Hijo de Dios se sometió a los tiempos del Padre, ¿quién soy yo para intervenir en los tiempos del Padre? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo yo puedo decir? A mí ya me dijo que yo no necesito completar esto, que yo ya estoy lista para hacer algo. Y me pides mi opinión. Yo no me voy a contradecir a lo que tú dices que el Espíritu te dijo, pero sí una cosa voy a decir. El Espíritu, el carácter del Dios al que yo sirvo, tiene orden. El carácter del Dios al que yo sirvo valora mucho los procesos, los tiempos. Tiene una palabra que no cambia. Lo que Él dijo es así. Yo no puedo llegar aquí, Dios me dijo, me dio una palabra para hacer esto y en 3 meses Dios me está diciendo que haga otra cosa. No es el Dios que yo conozco en la Biblia. Entonces, eso nos ayuda mucho para justamente lo que vamos a ver un poquito más abajo, discernir, ¿ya? Esas cosas que hay veces que no están viniendo de parte de Dios. Entonces, la palabra de ciencia, ¿ya? ¿Y por qué me fui un poquito por esto de poder realmente entender algo que viene de parte de Dios? La palabra de ciencia es la revelación de un conocimiento, de tener entendimiento. Esta es la voluntad de Dios para hacer, ¿ya? Siempre ponte como base mientras estás quizás viviendo esto nuevo con Dios, la Biblia, ¿ya? Si hay algo que tú no lo entiendes completamente, ¿qué está pasando? ¿Será que esto viene o no viene de Dios? Lo mejor que podemos tener es la Biblia con nosotros, ¿ya? No las experiencias de otros, la Biblia, porque ella tiene la verdad y tú puedes ahí observar, meditar, reflexionar y encontrar cómo es Dios. Ahora, seguimos. Fe, otra operación del Espíritu Santo. Hay gente que es tomada por el Espíritu y tienen mucha fe, ¿verdad? No, pero yo le creo a Dios y esto va a ser y Dios me está diciendo que tengo que hacer esto y actúan en una fe que quizás nunca más en su vida van a emprender algo con tanta fe como en esa oportunidad. ¿Ya? Es esa manifestación del Espíritu Santo. ¿Ya? Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película que se llama, bueno, en español, Un amor inquebrantable, ¿ya? De un pequeñito que cae al agua congelada, ¿ya? Que es cristiana la película y su mamá, el chiquitito llega a emergencia ya prácticamente fallecido, queda sin signos vitales, ella empieza a cantar, a orar por él cuando llega y vuelven los signos vitales. Está basada en hechos reales, ¿sí? Es una pareja de misioneros que va a Honduras o Guatemala, uno de estos países, y adopta un pequeño y luego se devuelven a Estados Unidos con él y viven esta experiencia, ¿ya? Y ella nunca perdió la fe, nadie creía que el niño iba a vivir porque no habían signos vitales. Entonces el médico que lo atendió en urgencias y que vio esto, que ella empezó a orar y a declarar, y el espíritu volvió al niño y los signos vitales volvieron, cuando él llega a su casa, él abre su computador y registra eso y dice, lo que yo viví, lo que yo vi hoy fue tremendo, por eso lo voy a hacer registrado, para que nunca me olvide. Un niño en urgencia llegó así, y luego de su madre orar y creer que iba a vivir, los signos vitales volvieron. Entonces, es esa fe, esa habilidad de creerle a Dios sin dudar. Le dijeron, está muerto. No, él va a vivir. ¿Ya? Tendría en su espíritu la convicción de que su hijo va a vivir. Después de ahí el jovencito entra
a un estado crítico, fue trasladado a un lugar especializado para personas que viven ahogos y todo lo que él vivió porque tenía un edema pulmonar y muchas cosas, crítico, y él va a vivir, pero llegó un momento que aún para su fe tuvo que entregar a Dios el proceso de sanidad de su hijo, ¿ya? Porque Dios le mostró que no se estaba rindiendo a la manera de Dios y quería que sea a la manera de ella. Ella creía, pero quería intervenir en la forma. Y ahí ella pudo entregarle completamente a Dios la autoridad. Y bueno, el jovencito se sanó y no tuvo ningún daño neurológico, que para la ciencia eso fue lo más tremendo. Entonces es esta habilidad de creerle a Dios. De creerle a Dios mucho más allá de nuestra lógica, ¿no? Sin dudar, Él lo va a hacer, Él va a proveer, o Él va a crear aquí, o Él le cree a Dios, mucha fe, pero como una manifestación del Espíritu. Si tú le preguntas a la persona, ¿pero por qué crees? No sé, la verdad que va más allá de mí, claro, porque es una manifestación del Espíritu, ¿ya? Cuando hablamos de sanidad, de la manifestación del Espíritu de la sanidad, es esta sanidad física sin intervención humana, sin ayuda humana, ¿ya? No hay un tratamiento, porque Dios muchas veces nos puede sanar a través de un tratamiento médico, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Y lo hizo Dios? Sí, usó la ciencia. Yo lo interpreto así, ¿ya? Así como lo vemos lo de la economía. ¿De dónde viene esa finanza? ¿De mi trabajo? No, vino de Dios. Dios está usando el trabajo que me está dando para que esos recursos lleguen a mí, pero vienen de Dios, ¿sí? ¿De dónde vino esa sanidad? ¿Te sanaste, Ana? Sí, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cómo? A través de un tratamiento. Dios usó la ciencia para sanarme, ¿ya? Pero cuando hablamos de esta sanidad, no hay intervención humana. No hay un tratamiento, no hay una cirugía, no. La persona experimenta una sanidad física, como seguramente ustedes han escuchado, tumores que desaparecen, ¿ya? Lo más fuerte son estos tumores, quistes que desaparecen. Bueno, yo vi en mi escuela de consejería, ¿ya? Yo lo vi con mis ojos, quedé trastornada, pero lo vi. Resulta que teníamos a una compañera venezolana que era cojita, bien bajita y desnivelado su peso. Entonces el profesor que teníamos en ese momento la acuesta sobre uno de los escritorios y ahí nosotros podíamos ver la diferencia de una pierna con la otra. Ya. Y dice, bueno, queridos, vamos a orar. Vamos a orar para que ella pueda ser sana de esta cojera. Y empezó a decirle a la pierna derecha, crece, crece, ven, empezó a llamarla. Yo vengo de un país humanista, queridos, extremadamente humanista, ¿ya? Entonces yo me eduqué en ese contexto, era fuerte para mí, tenía 19 años. Entonces, queridas, no les miento, vive Jehová, en cuya presencia estoy, dijo el profeta, que no miento. La pierna empezó a avanzar, y el profesor le dijo, cuando llegó a la altura de la otra, detente. Y la pierna se detuvo y yo, no, explíqueme qué hizo, cuál es el método. No. Wow, la chica creció como unos 7 u 8 centímetros, que incluso hasta más alta quedó. La pierna creció y la manifestación del Espíritu Santo fue tan potente que tuvo un principio. Cuando le dijo, ven, la pierna avanzó, y cuando le dijo, detente, la pierna se detuvo y quedaron ambas piernas de la misma forma. Ese día fue una pura mañana que hubo una manifestación de sanidad física tremenda en esa sala de clases, pero tremenda. Ya había otra chica que tenía escoliosis y él la puso también en el suelo, la acostó en el piso, boca abajo, y podías tú percibir su columna toda deformada. Y él comenzó a que estas vértebras se ordenen. Nada más, no habían mayores oraciones ni nada, sino que y la columna de la joven hacía así, y quedó derechita. Fueron mis grandes, no te puedo decir que, perdón, en mi vida entera he visto tantos milagros de sanidad.
Esos han sido de los más impactantes y yo creo que porque Dios quería romper la incredulidad, la lógica en mí, o sea, no lo hizo por mí, sino que la situación en mí ayudó a tener fe, mucha fe en que Dios podía sanar físicamente. Era muy jovencita y no había visto algo así tan potente, porque cuando alguien declara que tuvo una sanidad en su interior, ¿cierto? Ah, que yo tenía un tumor y ya no lo tengo. Sí, pero ¿y cómo yo puedo ver? Porque para el humanista tú tienes que ver, ¿ya? Entonces, bueno, sí, la hermana dijo que Dios la sanó. Eso yo escuchaba de niña, pero en ese momento yo vi, yo vi una pierna crecer. Eso no lo escuché, lo vi. Entonces fue casi que de loca, pero no. La manifestación. Entonces, una sanidad sin intervención humana. Lo mismo que los milagros. Otra manifestación del Espíritu Santo es un poder, una demostración de poder que va más allá de lo sobrenatural. ¿Ya? Aquí lo vemos, por ejemplo, en lo que estábamos mencionando de la alimentación de la multitud. No, ¿sabes qué? Yo tenía 1 kilo de arroz. 1 kilo de arroz y serví 25 porciones ese día. Pregunta, aquellas que cocinamos, aunque sea que usted cocine solo en casa, de 1 kilo de arroz usted saca 25 porciones que todos puedan servirse, comer, quedar satisfecho con su plato. Imposible, ¿verdad? No es natural. Como mucho nosotros podemos hacer ahí un gran esfuerzo y sacamos unas 10 porciones, pero más de 10 por kilo de arroz que forme un buen plato servido, no. Entonces, cuando vemos algo así, cuando alguien te cuenta algo así o tú lo vives, hay una manifestación, el Espíritu obró y aquello se multiplicó y no dejábamos de servir, ¿me entiendes? O como los milagros de cuando se llenaron las tinajas de aceite, seguía así, milagros, demostraciones sobrenatural, va mucho más allá de la lógica. A veces, ¿qué pasa con los recursos? ¿Sabes qué? Dios multiplicó los recursos, yo tenía tal dinero y ese dinero no se acaba y he comprado esto y he invertido aquí y he dado para esto otro y aquello. No, entonces hay un milagro, hay un poder ahí actuando que va más allá de lo sobrenatural. Y yo no sé cómo es para ti, pero para mí ver a Dios en todas estas cosas ha sido, ha sido algo que ha roto mi mente. ¿Me entiendes? Porque soy lógica, estratégica, muy de la mente. Por años trabajé en Jukun, por años en finanzas. Entonces, la finanza, las matemáticas te tienen que cerrar, pero cuando tú ves estos descuadres, ¿sabes qué? Ana, esta es el dinero que hay. Wow, tengo 15 personas para vivir con este dinero por 3 meses. ¿Cómo lo hago? Y cuando te acaba ese tiempo y tú ves que hubo todo lo que necesitaba, que se pudo ir aquí hubo un milagro. Dios hizo algo que fue más allá de lo natural. Es imposible que esto aconteciera. Entonces, vivimos de milagros, tenemos que clamar, tiene que orar, que es mi motivación, mi deseo es que al terminar el día de hoy, en lo que sigue de tu vida, si no he estado y si he estado, seguirlo potenciando, es pedir la manifestación del Espíritu Santo. Ahora cuando tú vayas a un lugar o dentro de tu mismo hogar y tú digas, yo oro para que el Espíritu se manifieste aquí, tú sabes que junto con eso van a venir palabras de sabiduría, de ciencia, milagros sobrenaturales, sanidad, porque esa es la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hagamos ministerio, ya sea en nuestra casa, en la iglesia, en la comunidad, no podemos dejar al Espíritu afuera de lo que hagamos. ¿Ya? Y saber y ser sorprendidos. Ser sorprendidos. Yo vi un milagro de sanidad en un hombre indigente. Llegamos a un albergue para trabajar allí con 15 hombres en estado de calle, de situación de calle, que fueron sacados por el invierno y los traen a un albergue, ¿ya? Y había uno, Pedro Salamanca, no me voy a olvidar nunca, porque ese hombre llegó desahuciado para fallecer, lo trajeron del hospital de Temuco, lo dejaron ahí, va a morir, no hay más, tiene una cirrosis hepática terrible, ya está en su recta final, le llevábamos la comidita a la cama cuando se la podía servir. Uf, terrible. Más encima un carácter, un genio.
Oh, nadie lo quería en el albergue porque lo conocían de sano, no de enfermo, y dicen que era odioso, así que nadie le quería brindar ayuda. Bueno, cuando se estuvo un poquito recuperando, don Pedro, ¿no quiere bajar a nuestro taller? No, 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 de aquí no más. Bueno, ya, muchas gracias. Pasaba el tiempo, seguíamos trabajando en el albergue, visitando, leyendo a su habitación. Una mañana llegamos y don Pedro estaba sentado al lado de la chimenea. ¡Wow! ¡Qué bien que se ve! ¿Cómo está? Me siento mucho mejor. Y comenzamos, nosotros hacíamos talleres con ellos. ¿Ya? Un día les hice un debate, ya hice 2 grupos, ustedes tendrían que verlo, era muy gracioso. 2 grupos. Y esto era el debate, o tenían que defender estas 2 posturas. Uno, mejor son 2 que 1, esa era una postura para defender, o la otra postura es mejor solo que mal acompañado. A ver, ¿cómo ustedes me defienden esas 2 posturas? Una es bíblica, ¿no? Eclesiastés dice mejor son 2 que 1 porque reciben mejor paga. Pero el mundo nos ha enseñado, la vida nos ha enseñado, dirían por ahí, que mejor solo que mal acompañado. Así que fue muy chistoso, tenían muchos argumentos, pero ellos querían que una de las 2 ganara, y yo le dije, no, no va a ganar ninguna, y si tuviera que ganar una, va a ganar la que dice la Biblia. Yo solamente quiero ver por qué es lo que usted piensa, y por qué lo piensa así. Entonces, don Pedro comenzó a participar de nuestras actividades. Para resumirle, don Pedro vive hasta el día de hoy, puede trabajar ya nuevamente, aunque tiene 72 años, él se sanó. Su carácter cambió. No te puedo decir que es una persona completamente diferente. Es una persona que no bebe más. Ha estado sobrio desde ese tiempo que fue el 2019. No lo he visto todavía porque el albergue todavía no inició este año, pero sí estuve con él el año pasado. Espero en Dios que siga sobrio este año también. Dios hizo un milagro en ese hombre. Ellos no lo podían creer y pudieron atribuirle a Dios, al Espíritu de Dios, el milagro en la vida de don Pedro, porque realmente él estaba muy mal, él estaba desorientado, él no sabía dónde estaba, él se paraba y hacía pipí en el pasillo, en la cocina, él estaba completamente perdido. Entonces, milagros en todo lo que tú vayas, ¿ya? Ahí no eran cristianos. Trabajábamos con un equipo profesional, ninguno era cristiano de los equipos de profesionales. Incluso el sociólogo nos dio un montón de instrucciones que teníamos que seguir para poder trabajar con personas de este tipo, creyendo de que no vale la pena lo que tú inviertas en ellos, esto se va a terminar, ellos van a volver a la calle otra vez, y van a volver a tomar, y van a volver a drogarse. Entonces, bien, eso es del punto de vista profesional. Lo que yo le voy a impartir va a ser el amor de Dios, y eso va a quedar en él. En algún momento se va a activar o no, no lo sé, ¿me entiendes? Pero no voy no es algo mío, por lo tanto no me frustro, porque no es algo, no es un trabajo, es un servicio, ¿ya? Y servimos con una mirada de fe que va más allá de lo natural. Y sabemos que si está en la voluntad de Dios y la persona quiere, en algún momento aquella semillita que se puso ahí puede activarse y puede dar mucho fruto. Entonces, pero vemos milagros de parte de Dios también en la comunidad. Profecía, esa proclamación de sobrenatural, ¿ya? Que puede ser predictiva o no, ¿ya? Predictiva es decir que te va a anunciar algo que va a acontecer. No siempre la profecía es predictiva, o no debemos asociar la profecía con predicción, ¿ya? Porque el profeta es quien proclama la verdad de Dios, no es quien anuncia el futuro. Esa no es la definición bíblica para profeta, lo vimos en los dones motivacionales, ¿ya? Entonces, cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, es que viene este mensaje, esta proclamación del carácter o de la persona de Dios, o una palabra de Dios que puede ser predictiva, sí o no, ¿ya? Y es en un lenguaje conocido, tú lo puedes entender. Dios nos está, el Espíritu nos muestra o me muestra en este momento esta cosa o esta otra, o es tiempo que volvamos a hacer esto. Entonces, es esa declaración, que puede ser que esa persona tuvo esa experiencia con el Espíritu Santo solo una vez. Entonces, ¿tú eres profeta? No, no es que yo sea profeta.
en algunas oportunidades el Espíritu Santo se ha manifestado en mí y he entregado un mensaje que vino de Él para un momento específico o para un momento futuro, pero no es algo que, no es que soy un adivino caminando, un adivino en potencia, no, sino que hay momentos en que el Espíritu habla, opera a través de mi vida de una manera específica o para acontecimientos específicos, ¿ya? Lo mismo acontece un poquito con el discernimiento de espíritus. Es este poder sobrenatural para discernir, ¿ya? Para conocer, que eso es discernir, es poder conocer, ver, percibir sería el término, porque va más allá de un sentido físico, porque a veces tú no estás viendo, el discernir no lo veo con mis ojos físicos, lo discierno, lo percibo en mi espíritu, ¿ya? Entonces, es eso de percibir el mundo de las tinieblas, ¿ya? El obrar del enemigo. Ok. Cariños entonces a Viviana. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros llegamos a una ciudad, a un lugar, o en las iglesias hay diferentes nombres cuando iniciamos un trabajo en otro sector, algunos le llaman locales, anexos, células. Y aquí es importante que el Espíritu Santo se manifieste a través del discernimiento de espíritu, para que nosotros podamos identificar a través del Espíritu qué es lo que está operando en ese lugar, ¿verdad? Que va más allá de lo físico y que tú necesitas conocer a través del Espíritu para ver hacia dónde Dios quiere que realicemos una labor, una tarea ahí. Entonces el Espíritu te muestra, ¿ya? Y puedes discernir el operar, por ejemplo, de un espíritu de muerte en un lugar, ¿ya? ¿Cómo tú puedes ver eso? No estás viendo ningún muerto, ¿ya? Pero hay un discernimiento espiritual, ¿ya? Y percibes un espíritu de muerte, o percibes un espíritu de pobreza, de miseria, ¿ya? O percibes en el Espíritu de Dios, puedes discernir que el enemigo tiene atada a las personas con incredulidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a la hora de llevar un ministerio adelante, la manifestación del discernimiento espiritual es muy importante. Porque hay cosas que no vemos con nuestros ojos naturales. Hay cosas que tampoco nuestra experiencia nos da a conocer. Necesitamos discernimiento. Y oramos por esto. Una vez que tú conoces estas manifestaciones del Espíritu Santo, tú puedes comenzar a orar, Padre, por favor. Espíritu, discierne lo que aquí, muéstranos qué es lo que aquí está operando. ¿Qué es lo que está operando a veces en esta familia? ¿Cuánto nos ha pasado de que queremos ayudar a una familia? Y por más que ponemos en marcha todos nuestros programas, nuestros proyectos, nuestros dones, parece que hay algo ahí que no. Entonces, manifiéstate, Espíritu. Manifiéstate y permítenos discernir qué es lo que está operando en esta familia, qué es lo que está operando en esta persona, lo cual necesitamos conocer para poder realmente entregarle de ti. Y el Señor nos muestra, ¿ya? Entonces, algo sobrenatural. Yo quiero que usted entienda esto en esta mañana o afirmar esto. Es sobrenatural. No es que usted va a adquirirlo y luego lo hago yo humanamente. No, necesitamos invitar al Espíritu Santo a venir y manifestarse. Venir, manifestarse, orar esto. Cuando vaya a un lugar, cuando esté ahí en el templo, cuando estés en casa, manifiéstate, Espíritu. Yo oro por mis hijos, manifiéstate, Espíritu, en la vida de mi hija. Ella tiene mucho conocimiento, pero manifiéstate, ven con algo sobrenatural sobre ella. Que ella me diga, y mi hija me ha dicho, mamá, pasó algo que no te lo puedo explicar. No te lo puedo explicar. Y cuando tú te conoces y conoces tus límites, sabes que mamá no tiene que ver conmigo, porque tú sabes cómo yo soy. Y así me dice, pero no te puedo explicar lo que pasó ese día, o no te puedo explicar lo que pasó en esa clase. O mi hija me dio cosas, mamá, no te puedo explicar lo que vino en ese momento, en esa prueba. Yo no sé de dónde vino, pero comencé a entender y a responder. ¿Ya? Ahora, mi hijo menor se toma de eso
Y el otro día no estudió para una prueba y me dice, mamá, ora por mí para que me vaya bien. Y yo le dije, a ver, momentito. Dios hace milagros, se manifiesta, pero no él va a andar ayudando a gente que no estudia. Así que tú tienes que poner de tu parte. Él es muy pillo y se aprovecha de lo que escucha. Entonces, decía, no, mamá, pero después él sé que también le fue muy bien. Y digo, ¿y estudiaste? Sí, mamá, en la micro saqué mi cuaderno y me puse a estudiar. Eres un Barça. Pero sí, mi hija mayor, que les doy fe, ella más comprometida con el estudio, me dice, mamá, no sé lo que viví ahí. Fue algo muy tremendo. Entonces, o también que ha podido discernir situaciones que no las puede conocer humanamente en los lugares donde está viviendo, cosas. Entonces, necesitamos orar, Señor. Yo no estoy ahí con mi hijo, con mi hija, pero manifiéstate, Espíritu, manifiéstate y trae en este momento en ella lo que necesita para este momento específico que venga de ti. Y el Señor lo hace. Amén. Hemos vivido sin duda muchos de nosotros, dependiendo también de donde haya sido nuestra formación doctrinal, pero muchos viven esta expresión de las lenguas, ¿ya? Esta expresión sobrenatural de orar en lenguajes no conocidos, ¿ya? Que por lo general vienen en un momento con el Espíritu, es una manifestación del Espíritu y que te edifica espiritualmente. No sé si usted alguna vez ha orado en lenguas. No necesariamente tiene que ser para los demás. Hay veces que, ya, pero ¿quién hay para que interprete lo que dijo? Muchas veces es para que tu espíritu se vea edificado. Yo le voy a contar algunas experiencias que yo he tenido. Pero el momento que estoy orando al Señor, muy quebrantada, y realmente ya no sé cómo orar. No tengo palabras en el sentido, ¿cómo pido esto? ¿O qué más digo? Entonces solamente comienzo a cantar a Dios, a cantar, a declarar quién Él es, y en momentos el Espíritu viene y comienzo a orar en lenguas. Yo no entiendo lo que estoy orando, no las conozco, pero al terminar, mi espíritu, yo puedo sentir mi espíritu fortalecido. Tengo fe o hay ánimo o incluso vino revelaciones del Espíritu a mi mente para saber qué tenía que hacer. Pero fue a través de una oración en lenguas, una manifestación del Espíritu que fortaleció mi espíritu. Ahora, hay veces, como dice el último ahí, que hay oraciones en lenguas no conocidas que necesitan ser interpretadas. Y hay personas que Dios levanta para interpretar. Es este poder sobrenatural para revelar, para dar a conocer el significado de las lenguas, pero es una manifestación del Espíritu, ¿ya? Y hay toda una enseñanza de Pablo con relación a esto, donde lo primordial es el orden, que el Espíritu Santo se manifiesta en orden, ¿sí? Porque hay veces que estas manifestaciones del Espíritu Santo, personas pensarían que cuando llegan, no importa lo que está pasando, se está entregando el mensaje, pero alguien, ¡puff!, se manifestó en lenguas y otro le interpreta, pero justo había alguien que estaba exponiendo la palabra, y eso no nos da un buen sentido de cómo actúa el Espíritu, ¿verdad? Entonces, el Espíritu es ordenado, por lo tanto, necesitamos también, quizás en continuidad en algún momento, poder ver cómo vivir algunas de las manifestaciones del Espíritu para que realmente, digamos, que vienen de parte del Espíritu, porque a veces que traen mucha confusión. Pero lo importante de tocar esta temática es que usted pueda conocerla, ¿ya? A la hora de ejercer su llamado, su ministerio como mujer, dentro de su familia, dentro de la iglesia o en la comunidad, en el área de la sociedad en la que Dios le lleve. Amén. No sé si hay alguna duda, algún comentario con relación a esto, algo que quieran compartir. Y si no, ya nos vamos a ir a nuestra conclusión final. ¿Mm? ¿No hay nada? ¿Todo bien? Está muy, muy clarito. Bueno, Demasiado claro. muy bien entonces. Así que ahora nos vamos a ir a nuestra conclusión final para rescatar algunos puntos. Bueno, primero, perdón,
tengo la conclusión de las manifestaciones del Espíritu Santo. Solo recordar, porque ya lo he mencionado muchas veces, pero que no son parte del hombre, sino que son impartidas por el Espíritu para ministrar las necesidades de una persona o de un grupo, ¿ya? Y el Espíritu Santo las imparte según lo que Él determina, ¿ya? Porque hay veces que nosotros decimos, y a este usó, este que no viene nunca a las reuniones, llega un día y el Espíritu lo usa para orar para sanidad y el otro se sana. Y uno que lo hace siempre, está todos los días aquí, bueno, Él lo hace, es el Espíritu. Ustedes tienen que saber que fue el Espíritu quien le usó, ¿ya? Y ahora sí, entonces, nuestra conclusión final, que quiero que rescatar algunos textos bíblicos para afirmar algunos principios que ya hemos compartido durante toda nuestra temática, pero solo para cerrar. El primero, que es muy importante porque tiene que ver con nuestro enfoque de mujer, se encuentra ahí mismo también en Corintios, capítulo 12, versículos 28 al 31. Es muy interesante este texto porque ustedes van a ver que aquí Pablo nos muestra dones, manifestaciones, ya nos muestra ministerios, están todos ahí. Por eso es tan clave haber visto todo lo que vimos antes para leer acá luego. Mira, Primera de Corintios 12, 28 al 31 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, ¿ah? Los que administran, los que tienen don de lenguas, ahí hay dones motivacionales, hay manifestación. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Ya? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, aparte de ver que en ninguno de estos textos estudiados, ni los que observamos al principio, ni aquí, encontramos, ¿ya?, que haya alguna diferencia de uso en la manifestación del don, si el cristiano es hombre o mujer. ¿Sí? Esa es una de las primeras cosas que tenemos que rescatar como parte de nuestra temática que estamos viendo a la mujer en el ministerio. Nada de lo que hemos observado, la Escritura nos hace una separación, ¿ya? Pero a estos hombres, ¿ya? O al varón constituyó Dios apóstol, maestro, ya, o al varón constituyó Dios con, ¿no? O al varón se le fue entregado, o a la mujer se le fue, no, sino que son dados a cristianos, hombres y mujeres, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que Dios también ha dado dones y ministerios a mujeres para vivir su llamado y extender el reino de Dios en la tierra, ¿ya? Dios también está pensando en nosotras. Nosotras no tenemos duda de eso, ¿cierto? Pero estamos aquí para afirmar eso en las Escrituras, de que Él ha pensado en nosotras, Él también nos ha dado dones a nosotras, Él está pensando en ministerios para nosotras, ¿ya? Y no solamente es algo que fue dado al varón. Lo importante es que nosotros podamos conocernos, aceptar lo que Dios nos ha dado y respetarnos en las diferencias que Dios nos ha dado, ¿ya? Ahora, dice que hay un don más excelente, un camino más excelente. Y el camino más excelente para servir a Dios es el amor. Ninguna de las cosas que hemos mencionado, tanto en el sábado pasado como hoy, hablando de ministerios, hablando de manifestaciones del Espíritu Santo, van a cobrar peso potente si no escogemos el camino del amor, ¿ya? Pablo dice de si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que retiñe. Si yo tengo muchas habilidades, muchos dones motivacionales, muchas capacidades, si yo puedo emprender o formar muchos ministerios, pero no tengo amor, no estoy haciendo eso con el fin de buscar el bienestar máximo de otra persona, de nada me sirve. Entonces, el camino más excelente para llevar adelante nuestro ministerio y nuestro llamado es el amor.
¿ya? Yo tuve que aprender del amor para ser mamá. Yo tuve que vivir el amor para servir en el ministerio, ¿ya? Porque yo les enseñaba, el 4 empezamos el entrenamiento con nuestros obreros para la escuela que comienza el 18. Y yo les decía, si tú vas a servir esperando que alguien vuelva y te diga, muchas gracias por lo que hiciste por mí, oh, qué lindo que fue. No, lo hacemos por amor, y nuestro amor primero, ¿a quién es? Es a Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios, y nuestra forma de amar a Dios es servir a otros. No importa si te agradezca o no te agradezca. No importa si mañana te reconoce o no te reconoce, porque después que sanamos, que alcanzamos logros, que vemos nuestros ministerios funcionales, nos olvidamos quizás de aquel que me acogió y me recibió cuando llegué todo herido, todo hecho pedazos, completamente desorientado, aquel que paró su vida, aquel que me dio su tiempo, ¿ya? Porque si hay algo que la gente no te puede pagar nunca, es su tiempo, ¿ya? Tú puedes pagar mi trabajo, pero el tiempo, es decir, lo que yo invertí en eso, no lo va a pagar. Entonces, si tú no haces por amor y estás esperando recibir algo a cambio por lo que estás haciendo, no valen de nada nuestros dones, nuestro ministerio, nuestros llamados. Si nosotros observamos y vamos a hacerlo, a las mujeres en la Biblia que sirvieron a Dios, el motor de ellas ha sido el amor. Entonces, el camino más excelente para poner en práctica todo lo que hemos hablado el sábado pasado y hoy, el camino es el amor. Y definimos amor como buscar el bienestar máximo de otra persona. Buscar el bienestar máximo, alcanzar a que otro pueda alcanzar su plenitud. Romanos 11:29 es el segundo principio que quiero dejarles a modo de conclusión. ¿Lo Porque leemos? irrevocables, Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Algo que a veces nos cuesta mucho aceptar. Lo mencioné, pero lo quise colocar aquí para que no nos olvidáramos. Y es que los dones motivacionales, ese regalo que Dios nos ha dado, que lo colocó en nosotros desde el vientre, esos talentos también naturales que Él nos ha dado, Él no los va a quitar. Son regalos de por vida que tenemos. No los perdemos, aunque le demos la espalda a Dios. ¿Ya? Solo que no los vamos a usar de manera buena, sino que de manera egoísta y corrupta, dañándonos a nosotros y dañando a otros. Pero ellos están ahí. ¿Ya? Ellos están ahí. Si Dios te dio el don de presidir, de administrar, de gobernar, lo tiene la persona ahí, aunque se aleje de Dios. ¿Ya? Solamente que no lo va a estar usando a través del Espíritu. No va a estar siendo guiado a través del Espíritu. Entonces, eso es importante, porque hay veces que no entendemos por qué algo sigue. ¿Por qué la persona igual tiene eso? Igual sigue cantando bonito, sí. Una habilidad, un talento natural que Dios le dio y no lo va a perder. El último principio que quiero compartir con ustedes, y eso el Señor me lo recordó a la hora de preparar la clase, está en el libro de Gálatas. Pues sí, no. Sácalo. Gálatas, capítulo 1, versículos 15 en adelante. Nos está contando Pablo cómo inició cómo fue su conversión, inició su ministerio, ¿ya? Y me llamó la atención, estaba meditando esta mañana en este pasaje, y me llamó mucho la atención recordar esto, y creo que es muy clave, y con esto yo quiero esta reflexión final para cerrar todo lo que hemos hablado. Vamos a leerlo, ¿ya? Creo que el texto en sí solo nos va a ir entregando lo que yo quiero que podamos rescatar.
Dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después dice el 2:1, que es clave, después pasados 14 años, subráyelo, enciérrelo, ¿ya? Después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¡Wow! Les quiero ser bien sinceras. Yo, esta reflexión última de Gálatas, no la tenía en mi apunte. Yo hoy estaba revisando para compartir con ustedes esta mañana, orando, y Dios me trae a la mente, a mi espíritu, este texto para recordar a través de ver la vida de Pablo, porque nosotros pensamos en Pablo, wow, tuvo el encuentro con Jesús ahí en el camino a Damasco, bla, 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 y se convirtió en este gran misionero y apóstol, como que eso fue de la noche a la mañana. Pero cuando leemos Gálatas, nos damos cuenta que pasó un poco de tiempo. Él dice que tuvo esta revelación, dice el 16, que se le reveló el Hijo y que vino, se activó el llamado. Ojo, vemos aquí cosas muy buenas de las que hemos estado hablando. Él dice que Dios, le agradó a Dios que me apartó desde cuándo, desde el vientre. Pero él no conocía a Dios, él no servía al Dios verdadero, pero él puede reconocer que desde el vientre él fue apartado por Dios para este llamado de ser apóstol, le fue entregado dones naturales o motivacionales para llevar a esto, pero que cuando se le revela el Hijo, ¿ya? Ahí se activa realmente el llamado de Dios, pero dice, pero yo no fui enseguida a vivir mi ministerio, sino que primero volví a Damasco, después conocí a Pedro, y 14 años más tarde subo a Jerusalén con Bernabé y con Tito para lo que sería luego su primer viaje misionero. Entonces, yo anoté ahí, a través de la vida de Pablo, vemos la importancia de la formación del carácter o el discipulado del carácter antes de ejercer el ministerio. Necesitamos que el Señor trate nuestro carácter, porque podemos tener, y yo sé que las que tienen más años en el servicio van a concordar conmigo, que hay veces que tenemos lindas personas para el ministerio, con lindos dones, con muchas habilidades, pero no hay carácter. ¿Qué hacemos? ¡Ah! Una vez les cuento, me pusieron a cargo del Ministerio de Alabanza en Pichilemu para ser la coordinadora del ministerio y pastorear a los jóvenes y todo, y coordinar los equipos. Fue una de las labores más difíciles, porque ellos me exigían, algunos dicen, Anita, queremos buenos músicos aquí con nosotros tocando. Ok. Pero ¿y qué pasa si no tiene carácter? Porque si no tiene carácter, por ejemplo, puede que no sea puntual. Pero como sabe que toca bien, va a llegar a la hora que llega, instala su instrumento y listo, porque yo toco bien, no necesito ni siquiera ensayar, ¿me entiendes? Si no tiene carácter, tengo personas que a veces son muy buenos artistas, pero no tienen carácter, entonces su carácter no está discipulado, por lo tanto no son diligentes.
Entonces yo no le puedo decir, necesito que me hagas esta obra de arte, o que me decores aquí, o que me pintes de aquí al viernes. No, llegan 3 semanas después y todavía no está terminada la tarea porque no hay diligencia, porque tienen muy buenos dones, pero no hay una formación de carácter. Y Pablo tenía un tema de carácter en cuanto al ser explosivo, ¿no? A trabajar su orgullo, a la humildad, muchas cosas que nosotros podíamos notar y que todavía aún él ejerciendo su ministerio, vemos que el Espíritu Santo siguió trabajando en él. ¿Cuánto más si no hubieran pasado estos 15 años? ¿Qué crees tú que pasaron en estos 15 años? El Señor trató su carácter, necesitó formarse, discipularse. Entonces, mis queridas, yo quería compartirles esta reflexión para cerrar este tiempo. Dios nos ha dado dones maravillosos. Dios nos ha dado talentos, habilidades extraordinarias. Dios tiene sueños, puede haber colocado un llamado en ti desde el vientre de tu madre, pero yo quiero desafiarte a que vivas procesos con Dios o a que continúes viviéndolo quizás de formación de tu carácter, para que todo eso que está ahí, esos sueños, puedan llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque va a haber responsabilidad, dominio propio, diligencia, ¿ya? Resolución de conflictos, amabilidad, templanza, va a haber un carácter realmente fuerte, ¿ya? Porque el carácter fuerte no es el quien grita, quien habla más fuerte. El carácter fuerte es quien puede tener dominio propio sobre su vida y sobrellevar las debilidades de otro. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo dominio propio en hacer las cosas que yo tengo que hacerme y sobrellevar las debilidades, mi carácter todavía es débil. Y sobre carácter débil, no podemos poner grandes construcciones, porque si no, ese fundamento no va a resistir. Así que el Señor les bendiga grandemente, el Señor les lleve a conocer sus dones, a crear con Él y a verse caminar en el llamado, en el destino que Dios les puso, ¿sí? Y dando tiempo para que sea el Espíritu Santo quien se manifieste a través de sus vidas. Les bendigo en esta tarde ya, que tengan una linda jornada y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Amén. Gloria a Dios.